A ver, buenos días, jóvenes. Buenos días, Carolina. Buenos días. Ante todos, quiero saber si se está escuchando bien mi voz y si se puede observar la diapositiva en estos momentos para empezar la clase. ¿Se escucha bien? Sí, profesor. Sí. Ya. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces vamos a empezar la clase del día de hoy. Esta semana, la semana número 8, el tema a tratar va a ser las funciones trigonométricas. El contenido de la clase vendría a ser lo siguiente. Vamos a hablar lo que es una función periódica, lo que es la función seno, la función coseno, función tangente, función cotangente, función secante, función cosecante y por último las funciones senoidal y cosenoidal y sus características. Vamos a iniciar rápidamente con el concepto de qué es una función. ¿Qué es una función? Una función es una relación que asigne elementos de un primer conjunto, un único elemento en un segundo conjunto. Obviamente que esos dos conjuntos son conjuntos no vacíos. Una idea, algo así, ¿no? Por ejemplo, simbólicamente, esta parte se representaría de esta forma. Acá tengo dos conjuntos, como puede ver, el conjunto X y el conjunto Y, ¿no? Donde a todo elemento, a cada elemento del primer conjunto, sería el conjunto inicial, se le asigna únicamente, como usted puede observar acá, se le asigna únicamente un elemento en el segundo conjunto. Ahí está, ese de ahí. Por ejemplo, se le asigna ese único elemento. Para X sub 2 se le asigna este único elemento. Para X sub 3 se le asigna este único elemento. Por ejemplo, a cada elementito yo le puedo llamar así, ¿no? Este elementito F1, este es F2, este es F evaluado en X3, X sub 3 y acá en X sub 4. A cada elementito de ahí yo le puedo llamar, por ejemplo, él puede ser I sub 1, él puede ser I sub 2, él puede ser I sub 3 y él puede ser I sub 4. Esta es una representación simbólica nada más, ¿ya? Este de acá es el conjunto inicial y acá está el conjunto final, donde se representa de esta manera también, ¿no? Acá puede ser F, en la cual lleva elementos del conjunto X hacia elementos del conjunto Y por medio de esta regla de correspondencia. La regla de correspondencia se denota así: F de X, F evaluado en X igual a Y. Una representación tabular, por ejemplo, este de acá es una representación tabular que me va a permitir graficar las funciones. Por ejemplo, para X1 yo le asigno Y1, que es F evaluado en X1. X2 es Y2, que es igual a F evaluado en X2. X3 es Y3, que es igual a F evaluado en X3, y así sucesivamente. Esto de acá es una representación tabular. Una representación gráfica, por ejemplo, acá en este planito, acá voy a colocar el eje X, acá está el eje Y, este es un plano cartesiano. Voy a graficar estos puntitos que están acá. Por ejemplo, los valores del conjunto X siempre se van a colocar en este eje X. Aquí está X1. Entonces, para ese X1, mire, voy a trazar una recta perpendicular hasta este puntito que está acá. Y este puntito que está en el eje Y, este puntito que está en el eje Y, sería F evaluado en X1. Ahí está. Otro puntito, por ejemplo, para X sub 2, acá está. Para X sub 2, para ese puntito, acá, ¿no? Para este puntito que está aquí, X sub 2, voy a trazar una recta perpendicular, vea usted así, llegando a un punto y me dirijo así, hacia el eje Y. Este puntito que está acá
es y sub 2, que sería f evaluado en x sub 2 y vendría a ser igual a y sub 2. ¿Ya? Este es el puntito, esta es la gráfica, este es el puntito que grafica ese tipo, que es la coordenada x2, y sub 2. Y así sucesivamente puedo hacerlo para x sub 3 y acá sucesivamente lo puedo hacer para x sub 4. A ver, miren. Los elementos clásicos que tiene una función es el dominio y es el rango. ¿Qué es el dominio? El dominio de una función f es el conjunto formado por todos los elementos de x de tal manera que exista y que pertenece al conjunto y o al conjunto de llegada, donde el par x, y pertenece a f, es decir, y es igual a f de x. El dominio, a grosso modo, es un subconjunto, este de acá es un subconjunto del conjunto de partida. Eso quiere decir que él es un subconjunto de x. Son todos los elementos de x, de tal manera que exista en el conjunto y un elemento en la cual se relacione. El rango, en este caso de f, es un conjunto formado por todos los elementos de i que pertenecen al conjunto de i mayúscula, de tal manera que existe un x que pertenece al conjunto de partida, donde el par x, y pertenece a f, es decir, y es igual a f de x. Claramente, el conjunto del rango es un subconjunto del conjunto de llegada, o sea, el conjunto y. ¿Qué es el rango? El rango es todos los elementos que están aquí en el segundo conjunto o en el conjunto final, de tal manera que exista un elemento en el conjunto inicial. Por ejemplo, en este ejemplo que está acá, ¿cuál sería mi dominio? Por ejemplo, en este conjunto, mi dominio sería así. El dominio de esta función f sería de esta forma, ¿no? Vamos a ver. Ese de ahí va a ser. A ver, ¿son todos los elementos de aquí? Por ejemplo, x1 tiene relación con un único elemento aquí en el conjunto de llegada. Sí. Entonces, acá debe estar x1. Para x2, ¿existe un único elemento en el conjunto de llegada? Sí. Entonces, debe estar acá. Para x sub 3, ¿existe un único elemento que está acá? Sí. Entonces, ese debe ser x sub 3. Y x sub 4 también se puede observar. Entonces, usted puede observar que estos elementos son los elementos que están en el dominio de esta función f. ¿Cuál es su rango? El rango de la función f vendría a ser este conjunto. A ver, vamos a ver acá. Sería así. Para este elemento existe un tipo de acá. Entonces, él debe estar ahí, que sería I sub 1. Para I sub 2 existe un elemento en el conjunto de partida. Entonces, él debe estar en el rango. Para I sub 3 existe un elemento en el conjunto de partida. Acá voy a colocar I sub 3. Para I sub 4 existe un elemento en el conjunto de partida con la cual se relaciona. Entonces acá voy a colocar I sub 4. Entonces, este es el dominio y este de acá son los elementos que están en el rango. ¿Está bien? Pueden tomar una captura de pantalla y vamos a colocar un pequeño ejemplo de cómo hallar ese tipo de función. Cómo hallar dominio y rango de una función. Tomen la captura de pantalla. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con un pequeño ejemplo que dice así. Ejemplo. ¿Cómo hallar dominio? Mire, yo voy a colocar acá una función. Esta es una función f de x es igual a 1
sobre 1 menos x al cuadrado. Estas son funciones. Ojo, en este caso vamos a trabajar con funciones que van a llevar números reales en números reales. Este tipo de funciones se llama función real de variable real, ¿ya? Estas son las funciones clásicas que usted trabaja en el curso de álgebra. Listo. Hallemos el dominio. Para hallar el dominio es encontrar los valores de x. Acá voy a colocar, voy a encontrar los valores de x. X. En este caso son los valores de x que están en los reales, que pertenecen a los números reales, de tal manera que este tipo de acá, el f de x, exista o sea un número real. Entonces yo voy a decir así. Solución. Voy a encontrar su dominio de esta función de acá. X está en el dominio si y solamente si esta fracción existe. ¿Está bien? Para que la fracción exista, ¿cómo debe ser el denominador? Ah, ya. Para que esta fracción exista, el denominador debe ser diferente de 0. Entonces, para que exista él, sí y solamente sí, 1 menos x al cuadrado debe ser diferente de 0. Ahora, esto de acá, sí y solamente sí, x al cuadrado debe ser diferente de 1. Y esto es sí y solamente sí, x debe ser diferente de menos 1 y diferente de 1. Entonces, x, ¿qué quiere decir? Acá, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que x puede ser cualquier número menos estos dos, cosa que lo puedo traducir así. Por lo tanto, el dominio de esta función va a ser todos los números reales menos el conjunto formado por menos 1 y 1. Esto me está diciendo que solamente para estos valores, esta función existe o es un número real. Ahora, ejemplo de hallar rango. Para hallar el rango, ¿qué es lo que yo necesito encontrar? Yo necesito encontrar en este caso, ¿qué voy a encontrar yo? Voy a encontrar las imágenes, o sea, f de x. En el dominio encuentro a x y el rango encuentro f de x, encontrar f de x a partir de su dominio. Ejemplo, yo tengo esta función cuadrática, x menos 2 elevado al cuadrado más 4. Quiero encontrar su rango. Solución. Como este de acá es una función polinomial, esta función existe para todos los reales. Para cualquier número real que tú le des a x, él es un número real. Entonces yo digo, tenemos que por ser una función polinomial, su dominio es todos los reales. A partir de este tipo, voy a reconstruir este f de x. ¿Cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, si x es un número real, sí y solamente sí, x menos 2 también es un número real. ¿Ya? Por ejemplo, si él vale 5 y le resto 2, sigue siendo un número real. Si él vale 7 y le resto menos 2, sigue siendo un número real. Ahora, ¿qué voy a hacer? Todo número real, si tú lo elevas al cuadrado, eso tiene que ser necesariamente mayor o igual a 0. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora le voy a sumar 4. De aquí para acá, de aquí para acá, lo que estoy haciendo es sumar el valor de 4. Si yo le sumo 4, acá sería 4 y acá sería este tipo de acá. ¿Quién es este tipo que acabo de reconstruir? El tipo que está acá, el que yo acabo de reconstruir, es justamente mi f de x. Entonces quedaría así. Sí y solamente sí, f de x es mayor o igual a 4.
Entonces usted puede observar que a partir de elementos que están en su dominio, o sea, a partir de X que es un número real, he reconstruido las imágenes de f de X. Por lo tanto, encontré el rango de la función. Entonces yo voy a decir que el rango de la función es el intervalo que va mayor o igual a 4 hacia más infinito. Aquí está el rango de esta función y aquí está el dominio, pero de esta función. ¿Está bien? Pueden tomar captura de pantalla y ahora vamos a pasar a otro pequeño concepto que es, ¿cómo se llama? Es función periódica. ¿Está bien? Vamos a ver lo que es eso. ¿Pueden tomar la captura de pantalla? Por favor. Listo. Voy a borrar y voy a avanzar. Siguiente punto a tratar es la función periódica. ¿Qué es función periódica? Es una función real definida que lleva números reales en números reales. Se llama periódica si existe un número real positivo t que cumpla con que f de x más t es igual a f de x. Y al menor de todos esos números se le denomina periodo. Gráficamente, la función periódica está formado por copias de su gráfica principal definida en un intervalo de longitud t. Mire, este de acá es la gráfica principal de una función periódica, donde su periodo en este caso va a ser 4. Ahora mire, usted puede observar acá esta grafiquita. Este f de que está acá es una función real de números reales, pero es periódica. ¿Qué significa el periodo? Por ejemplo, a ver, mire. Como usted puede observar, el intervalo desde 0 a 4, por ejemplo, no lo voy a escribir acá mejor. Cuando yo tengo un intervalo así, un intervalo, este de acá es un intervalo que puede ser cerrado, puede ser abierto, en este caso el punto A y acá está el punto B. Entonces su longitud, la longitud, este de acá lo voy a llamar el intervalo I, ¿ya? Entonces la longitud del intervalo I, es la diferencia entre el punto final, que sería B, menos el punto inicial, que sería A. Eso es la longitud de un intervalo. Por ejemplo, en este intervalo de acá, por ejemplo, en un intervalo de 0 a 4, por ejemplo, desde acá, esta longitud, ¿cuánto sería en realidad? Si usted puede observar, este de acá, su longitud es 4. 4 menos 0 sería 4. Acá existe otro intervalo de 4 a 8, otro intervalo consecutivo que también tiene longitud 4. Acá existe otro intervalo consecutivo que también tiene longitud 4. Y por último, acá también tiene otro intervalo desde el 12 hasta el 16, cuya longitud es 4. Como la función es periódica, geométricamente quiere decir, observe acá, geométricamente esta gráfica me está diciendo que en este intervalo de acá, esta gráfica se va a repetir. En este intervalo de acá, esa gráfica se va a repetir. En este intervalo que tiene longitud 4, la misma gráfica inicial también se va a volver a repetir. Y así va a ser a lo largo de toda la recta real. ¿Ya? Está listo. Ojo, esta longitud de acá, esta longitud que vale 4, se relaciona con el periodo de la función. Entonces voy a colocar acá este tipo, t igual a 4. ¿Ya? Eso se relaciona con el periodo. Una observación además, cuando yo tengo f evaluado de x más n por t, donde t es el periodo, eso tiene que ser f de x para todo n que pertenece a los números reales.
Ejemplo. Mire, voy a definir acá mi función. Esta función es así. Ejemplo. F de X es igual a seno de X. ¿Por qué se estudian las funciones periódicas? Porque en particular, toda función trigonométrica es periódica. Entonces voy a colocar acá. Sea T, en este caso, este numerito, 2pi por una constante K, coma, K pertenece a los números naturales. O sea, es un número entero. Entonces vamos a ver si él es una función periódica. Entonces, ¿quién es este tipo? F evaluado en X más este numerito que es F de T. ¿Quién sería este tipo de acá? Este tipo de acá, ese sería el seno evaluado en este numerito. O sea, sería seno de X más 2pi por K. Por reducción al primer cuadrante, este de acá son números de vueltas. Entonces, eso lo que me está diciendo es, como estos son números de vueltas por reducción al primer cuadrante, estos numeritos los voy a eliminar. Los voy a eliminar. Entonces, yo tengo acá que el seno, esto se reduce a seno. Como eliminé los números de vueltas, solamente me voy a quedar con seno de X. Y acá sería igual a esto. ¿Quién es? Él es f de X. Eso es f de X. Entonces, ¿qué cosa puedo concluir? Por lo tanto, la función definida así, f, es una función periódica. Además, ¿cuál es el periodo? En este caso, además, el periodo que es el menor de todos los números. Como t es igual a 2pi por k, coma, k es un número natural, el periodo es el menor de todos ellos. Por lo tanto, el periodo de esta función seno de x es el menor. ¿Y quién es el menor? El menor es el menor número natural que el valor de acá tendría que tomar el menor número natural, que en este caso va a ser 1. Y 1 por 2pi, acá sería 2pi. Eso me está diciendo que este de acá es una función periódica y que su periodo es 2pi. ¿Está bien? Muy bien, ahora empecemos con las funciones clásicas que uno conoce y a decir, arranquemos con lo que ya conocemos. Primera función. Voy a borrar esta parte de acá. Por favor, pueden tomarle captura de pantalla a esta partecita de acá. Y vamos a empezar con las funciones clásicas que uno conoce. Las funciones trigonométricas, que son la función seno, función coseno, función tangente. Voy a borrar. ¿Listo? Y comenzamos. Función seno. ¿Qué es la función seno? Es una función real que lleva números reales en números reales, definida por esta regla de correspondencia. F de X es igual al seno de X. Como ya le habíamos dicho, el dominio es todos los reales. Quiere decir que para todo número real, el seno de X existe o es un número real. Rango de f o rango de la función seno es el intervalo menos 1 a 1. Eso quiere decir que para cualquier número real, el seno de x solamente toma valores que se encuentran aquí. Ya sabemos que la función trigonométrica es una función periódica. Por lo tanto, el periodo de la función seno es 2pi. Ahora vamos a graficar la función seno. Acá voy a tabular algunos valores. Gráfica de la función seno. Me dicen que el dominio es todos los reales. Entonces va a ser todo este tipo de acá. Todos los reales. Ahí está. Ahora me dicen
que el rango es el intervalo desde -1 hacia 1. Este de aquí es su rango, ¿ya? Este de acá es el rango de la función. Ahí se dibuja su rango, los valores de f de x. Ahí está. Voy a colocar algunos valores. Por ejemplo, acá está 0. Seno de 0 es 0. Seno de pi sextos, eso es, ahí está, ese es un medio. Seno de pi tercios, raíz de 3 sobre 2. Seno de pi medios, eso vale 1. Seno de 2 pi tercios, raíz de 3 sobre 2. Seno de 5 pi sextos, seno de un medio. Seno de pi, eso sería 0. Seno de 3 pi medios, eso vale -1. Seno de 2 pi, eso es 0. Mire, aquí aparece un pequeño intervalo. Desde 0 hacia 2pi. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es la longitud de este intervalo? A ver, la longitud de este intervalo que está aquí, esa longitud que usted puede observar acá, esta longitud, desde 0 hacia 2pi, la longitud vale 2pi. Y ya habíamos dicho que ese será el periodo de la función. Lo voy a colocar acá. T es igual a 2pi. Entonces, la gráfica que yo voy a bosquejar acá es la gráfica principal de la función seno. ¿Ya? Y se puede graficar así. Este de acá de rojito es la gráfica principal de la función seno. Ahora, a partir de 2pi hacia adelante, cada intervalo que tiene longitud 2pi, por ejemplo, este tipo de acá, desde 2pi hacia 4, ese es otro intervalo cuya longitud también es 2pi. Eso quiere decir, y es un intervalo consecutivo, eso quiere decir que esta gráfica de acá se va a repetir. Ahí está. Análogamente para la parte positiva como para la parte negativa. Obviamente acá se puede observar que acá existe otro intervalo cuya longitud es 2pi. Entonces la gráfica se repite también. Ahí está. Entonces este de acá es la gráfica de la función seno. Siguiente función, función coseno. ¿Qué me dice la función coseno? Voy a borrar, espero que le tomen la captura de pantalla. Una de las características de la función seno, de la gráfica de la función seno, es que los puntos siempre van a ser equidistantes, ¿no? Acá está 0, acá está 2pi, este punto de acá es su punto medio, ¿no? Acá está punto medio, acá está, ¿no? Se puede expresar de manera simétrica. Siguiente función es la función coseno, donde la función coseno es una función que lleva números reales en números reales, definida por esta regla de correspondencia, f de x igual a coseno de x. ¿Cuál es el dominio de la función coseno? Ese es todos los reales. Quiere decir que para todo número real, la función coseno existe o es un número real. El rango de f es el intervalo cerrado -1 a 1. ¿Qué significa eso? Eso significa que para todo número real, los valores que puede tomar el coseno de x están en este intervalo. Función coseno es una función periódica. Y en este caso, el periodo de la función coseno es 2pi. Gráfica de la función coseno. Entonces voy a graficar acá lo siguiente. Nuevamente su dominio, que vendría a ser todos los reales. Este es su dominio, todos los reales. Voy a colocar ahora el rango. El rango va desde -1 a 1. Este de acá es el rango de la función. Ahora voy a tabular algunos valores. Por ejemplo, acá está 0. Pi sextos, coseno de pi sextos, eso vale raíz de 3 sobre 2. Coseno de pi tercios, eso vale 1 medio.
coseno de pi medios vale 0, coseno de 2 pi tercios, eso vale menos 1 medio, coseno de 5 pi sextos, eso vale menos raíz de 3 sobre 2, coseno de pi, eso vale menos 1, coseno de 3 pi medios vale 0, coseno de 2 pi, eso vale 1. Ahí está. Entonces, usted puede observar nuevamente que aquí aparece un intervalo desde 0 hacia 2 pi. Acá aparece un intervalo cuya longitud es 2 pi. Acá hay un intervalito cuya longitud es 2 pi. Y eso se relaciona mucho con el periodo. Entonces acá voy a colocar t es igual a 2 pi. La gráfica que voy a bosquejar acá, esta gráfica que yo bosquejo, es la gráfica principal de la función coseno en el intervalo desde 0 hacia 2 pi. Ahora, como la función es periódica, entonces en otro intervalo cuya longitud sea 2 pi, por ejemplo, en este intervalo de aquí, desde 2 pi hacia 4 pi, en este intervalo, esta grafiquita principal se va a repetir. Ahí está. Análogamente, de la parte negativa, aquí aparece otro intervalo, como usted puede observar, desde menos 2 pi hacia 0, acá hay otro intervalo cuya longitud también es 2 pi. Acá es 2 pi y acá también es 2 pi. Entonces, esta gráfica principal se repite en esa posición. Ahí está. ¿Bien? Esa es la función coseno. Ahora vamos a pasar a la función tangente. Voy a avanzar acá. Voy a borrar. Espero que le tomen la captura de pantalla adecuada. Y decimos lo siguiente. Función tangente. Voy a borrar. ¿Qué es la función tangente? La función tangente es una función que lleva números reales en números reales definida por esta regla de correspondencia. F de x igual a la tangente de x. Dominio de la función tangente. En este caso, su dominio van a ser todos los números reales menos los múltiplos impares. Esto es un número impar de pi medios, donde el n que está aquí es un número entero. El rango de la función tangente es todos los reales. ¿Qué cosa quiere decir esto? Miren, decir que este es el dominio, eso quiere decir que la función tangente existe solamente para estos elementos. Y solamente para estos elementos, la función tangente va a tomar todos los números reales. La función tangente también es una función periódica y el periodo vale pi. Y por último, la función tangente es creciente en cada uno de los intervalos que tienen esta forma. Vamos a graficar la función tangente para verificar eso de ahí. Miren, acá está el plano cartesiano. Su dominio es todos los reales, pero menos los múltiplos de pi medios, impares de pi medios. Es decir, no puede ser menos 3 pi medios, no puede ser menos pi medios, no puede ser pi medios, no puede ser 3 pi medios, no puede ser 5 pi medios, y así sucesivamente. Usted puede observar que todos estos numeritos son múltiplos impares de pi medios. En esos puntos donde no existe la tangente, voy a dibujar estas rectas que se le llaman rectas asíntotas y son perpendiculares al eje X. Ahora voy a tabular algunos valores para hallar la función tangente. Por ejemplo, tangente de 0 es 0, tangente de pi sextos es menor, es raíz de 3 sobre 3, tangente de pi cuartos, eso vale 1,
Tangente de pi tercios, eso vale raíz de 3. En la parte negativa, tangente de menos pi sextos, eso es menos raíz de 3 sobre 2. Tangente de menos pi cuartos, eso vale menos 1. Tangente de menos pi tercios, eso vale menos raíz de 3. Por lo tanto, la gráfica de la función tangente sería de esta forma. Usted puede observar lo siguiente. Desde menos pi medios hacia pi medios, la longitud de este intervalo de aquí, la longitud de ese intervalo es pi también. Eso me relaciona con su periodo. Este t es igual a pi. Eso quiere decir, aquí aparece otro intervalo. Desde pi medios hasta 3 pi medios, este intervalo, su longitud es también 2pi. De este intervalo, acá también desde 3 pi medios hasta 5 pi medios, existe también otro intervalo cuya longitud es 2pi. Y acá en la parte negativa existe otro intervalo desde menos 3 pi medios hacia menos pi medios, otro intervalo cuya longitud es pi. Disculpe, no es 2pi, es pi, ¿ya? Acá sería pi, acá también sería pi la longitud. Eso quiere decir que esta gráfica, la gráfica principal de la función tangente, se va a repetir a lo largo de toda la recta real. Ahí está. ¿Ya? Como se puede observar, aquí esta función es creciente en este intervalo, esta función es creciente en este intervalo, esta función es creciente en este intervalo y esta función tangente es creciente en ese intervalo. ¿Qué cosa quiere decir que una función es creciente? Por ejemplo, yo digo que como la función tangente, como la tangente es creciente, como la función tangente es creciente, ¿qué cosa quiere decir que sea creciente? Vamos a ver acá. Entonces yo digo, si yo tengo una desigualdad de esta forma, así, por ejemplo, a x sobre b, entonces usted va a poder evaluar la tangente de esta forma. Tangente, tangente, tangente. Decir creciente es decir que una función va de menos hacia más. Entonces acá voy a evaluar. Voy a evaluar, por ejemplo, acá evalúo con el valor menor, que sería A, acá el mayor valor, que sería B, y acá le voy a colocar X. Y respeto los signos. Para A es menor o igual, acá tangente sería menor o igual. Para B es menor estricto, acá sería menor estricto. Esto es lo que nosotros vamos a usar en los ejercicios. Que la tangente es creciente. Para las desigualdades usaremos esto de acá. ¿Bien? Pueden tomar captura de pantalla y nos vamos a la otra parte, que es la función senoidal y la función cosenoidal. Voy a avanzar, por favor. Tome la captura de pantalla rápidamente. Por último, función senoidal y cosenoidal. En esta primera parte, vamos a definir la función senoidal y la función cosenoidal. ¿Qué son función senoidal y cosenoidal? Una función senoidal o cosenoidal tiene esta forma. F de x es igual a seno de b por x menos phi más una constante k, donde el dominio es todos los reales. Estas son la función senoidal y esta es la función cosenoidal. Este tipo de funciones tienen las siguientes características. ¿Qué significa el valor de a? Esta constante a.
esa constante A es la amplitud, pero de esa constante, pero en valor absoluto. Eso simboliza la amplitud de la función seno y coseno. ¿Qué simboliza este phi? Este phi es el desplazamiento horizontal. ¿Cómo se desplaza la gráfica de la función? De manera horizontal. ¿Qué significa la constante K? Esta constante K es el desplazamiento vertical. Por ejemplo, ¿no? Lo vamos a dibujar acá. El desplazamiento horizontal significa que si yo tengo acá una curva, por ejemplo, la función así, una función de esta manera, así, esta de acá la voy a desplazar, puedo desplazarlo horizontalmente hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso va a depender del phi, ¿no? Ahora, ¿qué significa un desplazamiento vertical? Yo puedo tener acá esta gráfica de acá, la misma gráfica. Por ejemplo, si yo lo desplazo verticalmente, esta gráfica, por ejemplo, puede ser así. Ahora, ¿qué significa un desplazamiento vertical? Eso quiere decir que ahora esta gráfica ya no se desplaza en el horizonte, sino se desplaza hacia arriba, verticalmente, o hacia abajo. Por ejemplo, dependiendo de una constante, él se puede desplazar así. Eso significa esta constante K, el desplazamiento vertical. Ahora, periodo. El periodo de estas funciones, ¿cómo se calcula? El periodo de estas funciones se calcula como, tanto para seno y coseno, como 2pi sobre el valor absoluto del coeficiente principal que acompaña a la variable x, que en este caso es b. El alcance es el rango de estas funciones que se definen de esta forma. Geométricamente se ve así, miren. Acá está una curva. Acá está, esta es la constante K o el desplazamiento vertical. Esta es la gráfica principal de la función, en este caso, senoidal, a seno de b, x menos phi más k. Esto de acá, esta gráfica inicialmente ha estado en esta posición de acá. Inicialmente está en esta posición. Acá ha estado inicialmente. ¿Ya? Lo que pasó acá es que esta gráfica se desplazó hacia la derecha, phi unidades, y se desplazó hacia arriba, k unidades. Donde la amplitud es esta longitud. Esta longitud de acá es la amplitud de la curva o de la onda. En física se le llama onda a este tipo de figuritas. El desplazamiento horizontal se desplazó q unidades a la derecha y acá sería q más t. Ahí está. El periodo es esta longitud, la longitud de la gráfica principal de la función senoidal. Este de acá es el periodo que se le llama t. Su alcance es la parte más baja, que es k menos la amplitud, y la parte más alta, que es k más la amplitud. Ahí está. Eso es la gráfica momentáneamente de la función senoidal con los desplazamientos determinados. Muy bien. Para esta primera parte hemos terminado acá. Después avanzaremos a una segunda parte, que sería la función cotangente, secante y cosecante. Hasta aquí hemos finalizado la primera parte y vamos a hacer los ejercicios de la semana. Voy a borrar. Espero que se haya entendido y se haya comprendido esta primera parte. Y empecemos con los ejercicios. Listo. Vamos a borrar. Vamos al primer ejercicio. Ejercicios de la semana número 8. Problema número 1. Me dice así: el administrador de un restaurante estableció que el ingreso semanal está modelada por esta función: 9 coseno de 2πx más 36 coseno de πx más 30. Me dice en miles de soles, donde x es el número de semanas transcurridas. X está en el intervalo desde 1 a 4.
¿Cuánto es el mínimo ingreso semanal del restaurante? Lo que me están pidiendo hallar es el mínimo valor de este tipo. ¿Cómo encuentro yo el mínimo valor? Primera recomendación es expresar este tipo por lo general en una única función trigonométrica y sin repetirse. En este caso, acá aparece coseno del doble de x, pi x, disculpe, y el coseno de pi x. Entonces, lo que yo voy a hacer es homogeneizar los argumentos. Para eso, este coseno del doble que está acá, lo voy a reemplazar. Usando la identidad fórmulas de degradación, usted recuerde que 2 coseno al cuadrado de x, eso es 1 más el coseno del doble de x. Eso de ahí es fórmula de degradación. Se hizo en las clases pasadas, en la semana número 4, si no me equivoco, o la 5. Está en la semana número 5 está. Ahí está. Fórmulas de degradación. Entonces, estas fórmulas de acá lo voy a usar aquí. Entonces quedaría así. Acá sería el ingreso semanal es igual a 9. Coseno del doble, este 1 pasa a restar y sería 2 coseno al cuadrado, la mitad de ese ángulo, que sería pi de x menos 1. Ahora, el ingreso quedaría así. 9 por 2, 18. 36 coseno de pi de x. 9 por menos 1 sería menos 9. Menos 9 más 30 sería 21. Ahora, acá hay un múltiplo de 18, acá hay un múltiplo de 30, acá hay 36, que es un múltiplo de 18, y acá hay 21. ¿Qué le parece a usted si a este 21 yo lo expreso de esta forma? Yo lo puedo expresar a este 21 como 18 más 3. Entonces, de este tipo de acá, de este tipo y del tipo que está en la parte de arriba, voy a factorizar 18. Entonces, el ingreso semanal quedaría 18 coseno al cuadrado de pi x más, factorizas 18 y te quedaría 2 coseno de pi x más 1, más x, más 1. Y lo que quedó acá, que sería el valor de 3. Este tipo de acá es un binomio cuadrado. Este tipo de aquí es un binomio cuadrado. Ese tipo de ahí se puede expresar de esta manera. Acá sería 18 y él es coseno de pi de x más 1 elevado al cuadrado. El cuadrado del primero, el cuadrado del segundo y el doble producto de estos dos, que sería este tipo de acá, más el valor de 3. Ahora voy a decir lo siguiente. Del enunciado se tiene que los valores de x varían de 1 hacia 4. Entonces, ¿qué digo? A partir de este intervalo voy a reconstruir y de x. Entonces, para reconstruir, lo primero que yo debo de hacer es construir el valor de pi por x. Entonces, a toda la expresión lo multiplico por pi y lo multiplico por pi y lo multiplico por pi. Aquí, este pi de x está definido en un intervalo que es mayor que 2pi. Eso quiere decir que el coseno de pi de x va a variar desde menos 1 a 1. Si el coseno de pi de x varía de menos 1 a 1, ahora voy a reconstruir todo el valor de y de x. ¿Cómo se reconstruye? Le voy a sumar 1. Si le sumo 1, acá lo voy a escribir para que usted recuerde, acá le estoy sumando 1. Entonces, menos 1 más 1, 0. Acá le sumé 1, 1 más 1, acá sería 2. Ahora, ¿qué voy a hacer? Elevarlo al cuadrado. Si yo lo elevo al cuadrado, quedaría así. Aquí, ¿qué se hizo? De acá para acá, lo que se hizo es elevar al cuadrado.
Como son números positivos, al elevar al cuadrado se mantiene la misma relación. 0 al cuadrado es 0, 2 al cuadrado, eso es 4. Ahora le voy a multiplicar por 18. Multiplícale por 18. Entonces, aquí le voy a multiplicar por 18. 18 por 0 es 0. 18 por 4. Ahora le voy a sumar 3. Le sumé 3, le sumé 3 y acá le sumé 3. ¿Quién es este tipo que acabo de reconstruir? Este tipo que está acá, que yo acabo de reconstruir, es justamente y de x. Entonces, y de x varía entre 3 y 75. ¿Quién es el mínimo valor? Ah, ya. El mínimo valor en este caso es 3. Entonces yo digo acá, luego, por lo tanto, el ingreso semanal, recordar acá que el ingreso semanal ¿quién es? El ingreso semanal es el mínimo valor de I, pero en miles de soles. Miles de soles. Ese es el ingreso semanal. Y se sobreentiende que él es el ingreso mínimo. Entonces el ingreso semanal sería 3.000 soles. Por lo tanto, acá de asterisco. Y la alternativa sería la letra A. Pueden tomar captura de pantalla y con eso se acabó el ejercicio. Muy bien, Jeremy. Muy bien, Carolina. Ahí está. Tomen la captura de pantalla, por favor, y vamos a pasar al problema número 2. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, pasemos al problema número 2, que dice lo siguiente. Voy a borrar. Borremos acá. Problema número 2. El problema número 2 me dice lo siguiente. Sea f una función real definida por esta regla de correspondencia. Ahí está. Donde x está variando entre 0 y pi cuartos, halle el rango de f. Entonces me está diciendo que a partir de estos elementos yo debo encontrar, si quiero rango, ¿qué es lo que debo de buscar? Si yo quiero el rango, lo que yo voy a buscar es la variación de los f de x. Acá me está diciendo, encuentra cómo varía f de x. Entonces, aquí está mi f de x. ¿Qué es lo que yo voy a hacer acá? A ver, acá existe una pequeña idea. Mire. Primera forma. ¿Qué se puede observar acá? Lo primero que tengo que hacer es reducir esa expresión a una expresión simple nada más. Para eso, quiero que usted observe lo siguiente. A ver. ¿Qué quiere que observe, profesor? A ver, lo que yo quiero que usted observe es este angulito de acá y observe este angulito de acá. Acá los voy a colocar. Estos dos angulitos, que sería pi tercios menos 2x, y el angulito que es pi sextos menos 2x. ¿Qué sucede con esos dos angulitos? Ya, estos dos no. Disculpen, estos dos no. ¿Qué sucede con este angulito? Pi x tercios más 2x. Este ángulo que es pi tercios más 2x. Y yo le sumo este de acá. ¿Cuánto me da ese tipo? Si yo sumo estos dos ángulos, pi tercios más 2x más pi sextos menos 2x, esto me va a dar siempre pi medios.
Eso quiere decir que este ángulo y este ángulo, ¿qué cosas son? Son ángulos complementarios. Si son ángulos complementarios, entonces este tipo de acá lo voy a cambiar. Ese tipo lo cambio. Entonces voy a decir así. F de X es tangente de X, tangente de pi tercio menos 2X. Acá voy a hacer ángulos complementarios. Corrazón de la cotangente, tangente. Complemento de este ángulo. ¿Cuál es su complemento? Su complemento es pi tercios más 2X. Ahora, una observación acá. Existe una famosísima identidad que me dice lo siguiente. Se relaciona con las tangentes. Dice así, tangente del triple de X. Del triple de X. Eso de ahí es igual a producto de tangentes. Eso es tangente de X, tangente de X, por la tangente 60 menos X, que en radianes sería pi tercios menos X, por tangente pi tercios más X. Esa es una famosa identidad que relaciona el ángulo triple por medio de productos de tangente. Cosa que se observa en toda esta expresión que está acá. Este tipo de acá, yo lo puedo deducir de esta parte de acá. El quién es en realidad, usando esta identidad que está aquí. Esto es tangente, pero del triple de este ángulo. Entonces sería f de x es igual tangente de 6x. Usando la identidad. Mire, tangente acá está. Tangente de pi tercio menos 2x. Tangente de pi tercio más 2x. Eso es tangente del triple. Ahora, tenemos que los valores de x están variando entre 0 y pi sobre 24. ¿Qué voy a hacer ahora? A partir de él, voy a reconstruir el arco. Lo primero que voy a hacer es reconstruir este tipo de acá. Entonces yo digo, a todo lo multiplico por 6. Entonces sería 6 de x varía entre 0 y pi cuartos. Ahora, la función tangente, ¿qué cosa es? Es una función creciente. Ya lo habíamos dicho en clase. La función tangente es creciente. Como es creciente, entonces evalúo en los extremos. Es decir, tangente de 0, tangente de 6x, menor o igual que la tangente de pi cuartos. Ya, él es creciente en este intervalo, por si acaso, ¿ya? Es creciente en el intervalo de 0 a pi cuartos. ¿Listo? Entonces, tangente de 0, ¿quién es? Tangente de 0 es 0, tangente de pi cuartos es 1. Este tipo de acá es justamente f de x. ¿Qué conseguí acá? Conseguí a partir de los valores de x, ¿qué cosa encontré? La variación de mi f de x. Por lo tanto, ya tengo mi rango. ¿Cuál es el rango? Es el intervalo desde 0 a 1. Muy bien, Jeremy. Alternativa, la letra A. Vamos al siguiente problema, que es el problema número 3. Profe, ¿por qué pi cuartos? Es que le multiplica todo esto por 6, joven. Mire, lo que yo hice fue acá. X menor o igual que 0, menor o igual que pi sobre 24. Entonces, ¿qué se hace? Si yo quiero 6 de X, a él lo multiplico por 6, a él lo multiplico por 6 y a él lo multiplico por 6. 0 por 6, 0.
6, sexta 1, sexta 4. ¿Está bien? Ok, no hay ningún problema, señor. Vamos al problema rápidamente, al problema número 3, y decimos así, borremos acá. Listo. Problema número 3. El problema número 3 me dice, la función, dada la función real f definida con esta regla de correspondencia, me piden hallar el periodo. A ver, para hallar el periodo yo tengo una fórmula, pero solo para funciones senoidal y cosenoidal. Entonces voy a hacer así. Esta es mi función. 2 coseno de pi tercios más 6x, seno de 3x menos pi sobre 12, seno de 5 pi sobre 12 menos 3x. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Nuevamente voy a apelar a lo siguiente. Mire, este angulito de acá, 5 pi sobre 12. 5 pi sobre 12 menos 3x. Menos 3x. A este angulito de acá, yo le voy a sumar este ángulo. Más. A este angulito que está aquí, le voy a sumar este angulito de acá. Le voy a sumar pi sobre 12 más 3x. La suma de estos dos ángulos, ¿cuánto me va a dar? Si yo lo sumo, me va a dar pi medios. Ah, ya. Si tengo dos ángulos que suman igual a 90 o pi medios, eso quiere decir que son ángulos complementarios. Si son ángulos complementarios, eso quiere decir que puedo cambiar uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué les parece si le cambio este tipo de acá? Yo le puedo cambiar este tipo. Supongamos que lo cambio. Tendría lo siguiente. De manera ordenada, acá voy a colocar coseno de pi tercios más 6x. Este número 2 que está acá, lo estoy asociando acá. Acá cayó el valor de seno. Y aquí le apliqué ángulos complementarios. Por razón de seno, coseno. Complemento de este ángulo. Complemento de este ángulo. Pi sobre 12 más 3x. Ahí está. ¿Bien? Ahí está. Ahora, ¿quién es este tipo de acá? ¿Quién es este tipo de aquí? Aquí usted usará ángulo doble. 2 veces seno coseno. Este es ángulo doble. Entonces me va a quedar así. F de x es igual coseno de pi tercios más 6x. Este tipo es seno del doble de este ángulo. El doble de 3 de x, 6 de x. El doble de pi sobre 12, eso es pi sextos. Ahora voy a usar otra identidad. Voy a usar las transformaciones trigonométricas, ¿no? Acá voy a recordar, por si acaso, acá sería seno de 2x, ese es igual 2 veces seno de x por el coseno de x. Otra identidad que uno debe saber es en las transformaciones. 2 veces coseno de a por el seno de b. ¿Eso a qué es igual? 2 coseno de a por seno de b, eso es seno de a más b, menos seno de a menos b. Eso de ahí es las transformaciones. Pero usted debe tener en cuenta que estas transformaciones tienen que estar acompañado del valor de 2. Entonces, acá está coseno, seno, y acá están con estos angulitos. Lo que voy a hacer es multiplicarlo por 2 y dividirlo entre 2. O sea, me va a quedar así. Ahora voy a hacer en esta parte de aquí,
ojo, en esta parte voy a aplicar las transformaciones. ¿Ya? Aquí le aplico la transformación. Aplicando las transformaciones, ¿eso a qué es igual? Eso va a ser igual seno de la suma de los dos ángulos. 6pi más 6pi, 12pi. Pi tercios más pi sextos, eso es pi medios. Menos seno de la diferencia. Si a este le restas este tipo, se cancela 6x. Pi tercios menos pi sextos, eso es pi sextos. Entonces, ahora voy a usar acá la reducción al primer cuadrante. Pi medios más 12x, eso se encuentra en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, seno es positivo. Aplicando el criterio de la reducción, esto me va a quedar acá, así. Acá quedaría un medio y aquí aplicamos el criterio. Signo positivo, como es pi medios, en lugar de la razón, la corrazón. La corrazón de seno, coseno. ¿De qué ángulo? De 12x. Menos, acá sería así, menos. ¿Cuánto es el seno de pi sextos? El seno de pi sextos, eso es un medio. Seno de pi sextos o seno de 30, eso vendría a ser un medio. Entonces quedaría así. Mi f de x sería un medio por coseno de 2 de x, un medio por menos 1 sería un cuarto. Este tipo es la forma del coseno, de la función cosenoidal. ¿Cómo se hallaba el periodo de esta función? El periodo se calcula de la siguiente manera. El periodo t, eso sería 2pi sobre el valor absoluto del coeficiente principal, que en este caso es 2. Lo voy a colocar así para recordar, así, ¿no? Valor absoluto de 2. ¿Cuánto sería eso? Eso sería pi sextos. Alternativa, la letra C. Entonces, el problema número 3, la alternativa, la letra C. Pueden tomar captura de pantalla y ahora vamos a pasar al último problema, que es el ejercicio número 4. Si tienen alguna pregunta con respecto al ejercicio número 3, vea usted que solo se usó identidades nada más, ¿ya? Muy bien. Vamos a pasar ahora al problema número 4. Voy a borrar. Problema 4 me dice lo siguiente. Dice así. En la figura se muestra la parte de la gráfica de una función cosenoidal cuya regla de correspondencia vale f de x, m coseno de kx más n. Si el periodo de f vale 8, k es positivo, halle este valor. Como a mí me dicen que el periodo es 8, esta es la gráfica principal de la cosenoidal. Entonces, eso quiere decir que la longitud de este intervalo, desde acá hasta acá, es 8. Eso quiere decir que el punto B es 8. ¿Ya? Este de aquí es 8. Además, la gráfica de la función cosenoidal, en este caso, esta gráfica es simétrica. Eso quiere decir que esta longitud es igual a esta longitud. Como la longitud de acá vale 8, eso quiere decir que B vale 8. Y si él es el punto medio, si él vale 8, él valdría 4. Entonces vamos a ver. De la figura de la hipótesis se tiene que el periodo de dicha función es 8. ¿Cómo se calcula el periodo de esta función cosenoidal? ¿Cómo se calcularía su periodo de él? Ah, ya. El periodo de una función cosenoidal, eso era 2pi sobre el valor absoluto de la constante k, porque esta constante acompaña a la variable x, y eso es igual a 8. Como el k es positivo, entonces el valor de k es pi cuartos.
Ya encontré el valor de K. Ahora, en la figurita, por ejemplo, ¿qué se puede observar de la figurita? Cuando X vale 0, o sea, cuando X vale 0, usted puede observar acá que mi función, si vale 0, mi f de X varía 12. O sea, este de acá es f evaluado en 0. Entonces, yo voy a decir así, f evaluado en 0. ¿Qué significa f evaluado en 0? Eso significa que yo reemplace en la regla de correspondencia cuando x vale 0, acá tiene que ser 0. Es decir, m coseno, como el x0, 0 por k sería 0, más n igual a 2. Pregunta, ¿cuánto vale coseno de 0? El coseno de 0, eso es conocido, el vale 1. Entonces de acá yo tengo una ecuación. M más n es igual a 12. Ahora, ¿qué más puedo usar yo? Ah, ya, lo voy a usar el número 4. Cuando AX vale 4, usted puede observar, mire usted acá. Cuando vale 4, él sube para acá, llega y toca la curva. Y desde la curva me dirijo al eje Y. Ahí está. Y ese vale 6. ¿Quién es este tipo? Este tipo es F evaluado en 4. Entonces yo diré así. F de 4 vale 6. ¿Qué significa eso? Eso significa, en la regla de correspondencia, M coseno. Cuando vale 4, acá vale, a ver, este de acá sería, a ver, lo voy a escribir acá arribita, disculpe. Acá lo voy a escribir. F de X quedaría así, ¿ya? Acá sería F de X sería igual M coseno pi por X sobre 4 más el valor de N. Eso sería así. Cuando X vale 4, se cancela y me queda coseno de pi más N igual a 6. Nuevamente me hago la pregunta, ¿cuánto vale coseno de pi? Seno de pi, S vale menos 1. Entonces yo tengo acá menos m más n vale menos 6. Aquí aparece un pequeño sistema. Un sistema de ecuaciones, el cual voy a sumar. Si yo sumo los dos sistemas, se obtendría lo siguiente. Acá sería 2n, si le sumo cancelo el m y tendría 2n es igual a 18. Entonces ya obtengo el valor de n. ¿Cuánto vale n? Entonces n vale 9 y en consecuencia m tiene que ser 3. Así, la regla de correspondencia original queda de esta manera. F de x es 3 coseno de pi x sobre 4 más 9. ¿Qué me piden a mí hallar? Me piden hallar f de 4 tercios, que sería, cuando al x lo reemplazo por 4 tercios, acá sería pi tercios. Coseno de pi tercios, eso vale 1/2, ojo. Coseno de pi tercios, este tipo de acá es 1/2. 1/2 más 3 por 3 es 3/2. 3/2 es 1,5 y 1,5 más 9, eso es 10,5. Por lo tanto, la alternativa sería la letra A. Muy bien, Jeremy. Esa es la respuesta de ese problema. Muy bien. Antes de finalizar, si tienen alguna pregunta, por favor, lo pueden hacer. Si está claro, les agradecería su respuesta. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Está todo claro acá? ¿O hay alguna duda por ahí?
Muy bien. Si no hay preguntas, pasemos al siguiente tema. La segunda parte es correspondiente a las funciones cotangente, secante y cosecante. ¿Qué es la función cotangente? Es una función real que lleva números reales en números reales por medio de esta regla de correspondencia que es f de x igual cotangente de x. Dominio de la función cotangente, todos los reales menos los múltiplos de pi. Eso quiere decir que para todos estos elementos la cotangente existe, ¿no? Esto de acá en realidad significa así, ¿no? Esto de acá es si y solamente si x es distinto de estos valores que podría ser el 0, puede ser más, menos pi, puede ser más, menos 2pi y así sucesivamente, ¿eh? Eso significa, para todos estos elementos, la cotangente existe. Rango, todos los reales. Por ser una función periódica, el periodo de la función cotangente ese vale pi. Y por último, la función cotangente es una función decreciente en cada intervalo de esta forma, ¿ya? Gráfica de la función cotangente, acá voy a graficar la función cotangente, miren, ahí está. El dominio es todos los reales, pero le voy a quitar los múltiplos de pi, es decir, no puede ser 0, no puede ser pi, no puede ser 2pi, y así sucesivamente a lo largo de toda la recta. En esos puntos donde no existe, voy a dibujar rectas asíntotas, ¿ya? El rango es todos los reales, y acá voy a tabular. Cotangente de pi cuartos, eso vale 1. Cotangente de pi medios vale 0. Cotangente de 3 pi cuartos, eso vale menos 1. Cotangente de pi no existe. Cotangente de 3 pi medios, eso vale 0. Cotangente de 2 pi, ahí no existe. La gráfica principal de la función cotangente es así. Como usted puede observar, en el intervalo desde 0 hacia pi, esta gráfica es decreciente. Además, la longitud de este intervalo, usted puede corroborar que esta longitud es 2pi. No, disculpe, no, ese es pi, disculpe, ese es pi. La longitud de ese intervalo, ese es pi. Entonces, usted puede observar acá que acá existe otro intervalo desde pi hacia 2pi, otro intervalo cuya longitud también es pi. Eso quiere decir que la gráfica principal se va a volver a repetir. Ahí está. Muy bien. A ver. El hecho de que sea decreciente, eso quiere decir lo siguiente, ¿ya? El objetivo de la palabra decreciente quedaría acá. Si yo tengo una expresión así, a menor que x, menor o igual a b. Entonces, como la cotangente es decreciente, entonces evalúo en los extremos. Cotangente, cotangente, cotangente. Pero lo evalúo de mayor a menor. Acá sería cotangente de B y acá sería cotangente de A. Respeto los signos. Si a B es menor o igual, acá también debe ser ese mismo signo. Si en el A es estricto, acá también debe ser estricto. Ahí está. Eso quiere decir decreciente. Evaluar en los extremos de mayor a menor, respetando los signos de origen. Siguiente función, la función secante. Voy a borrar. Pueden tomar captura de pantalla a esa parte de ahí y vamos a pasar a la siguiente. Voy a borrar, por favor. Voy a borrar. Listo. Función secante es una función real que lleva números reales en números reales por medio de esta regla de correspondencia. F de x es igual secante de x.
Dominio de la función secante es todos los reales menos los múltiplos impares de pi medios. Eso quiere decir, esto de acá significa si y solamente si x es diferente de cualquier múltiplo impar, es decir, no puede ser pi medios, no puede ser 3 pi medios, no puede ser 5 pi medios y así sucesivamente. ¿Ya? Eso significa este conjuntito de acá. El rango de la función secante es el conjunto formado por dos intervalos. El intervalo desde menos infinito a 1, unido desde 1 a más infinito. ¿Qué cosa quiere decir eso? Primero, este dominio significa que para todos los elementos de X, que no sea ninguno de ellos, la secante existe. ¿Qué significa esto? Eso me está diciendo de que para todos estos elementos, la secante puede tomar valores en este intervalo o en este intervalo. ¿Bien? Eso ya se va a ver después. La secante es una función periódica, por lo tanto su periodo es 2pi. Gráfica de la función secante, por ejemplo, lo podemos hacer así. Dominio, todos los reales menos los múltiplos impares de pi medios. O sea, no puede ser menos pi medios, no puede ser pi medios, no puede ser 3 pi medios y así sucesivamente. Rango, el conjunto desde menos 1 a menos infinito y desde 1 hacia más infinito. Voy a tabular algunos valores. Por ejemplo, en menos pi medios, como no existe, recta asíntota. Secante de 0, eso vale 1. Secante de pi tercios, eso vale 2. Secante de pi medios no existe, recta asíntota. Secante de 5 pi sextos, eso es menos 2 sobre la raíz de 3. Secante de pi, eso vale menos 1. Secante de 3 pi medios no existe, recta asíntota. Y secante de 2 pi, eso vale 1. La gráfica de la función secante es así. Usted va a observar que en este intervalo de longitud que tiene longitud 2pi, porque es del intervalo desde 0 hacia 2pi, este de acá es su periodo. T es igual a 2pi. Esta es la manera gráfica de representar el periodo. Esta gráfica que está pintada de color azul intenso es la gráfica principal de la función secante. A lo largo de toda la recta, esta grafiquita se va a repetir. Siguiente función, función cosecante. ¿Qué es la función cosecante? Ah, ya. La función cosecante es la siguiente. La función cosecante es la función que que es una función real, que lleva números reales en números reales, definida por esta regla de correspondencia. F de x es igual cosecante de x. Dominio de la función cosecante. Todos los reales menos los múltiplos de pi. Para todos estos elementos, la cosecante existe o es un número real. Rango de f, el intervalo desde menos infinito hacia menos 1, unido desde 1 hacia más infinito. ¿Eso qué cosa quiere decir? Quiere decir que para cualquier valor del dominio, la cosecante puede estar en este intervalo o puede estar en este intervalo. La función cosecante es una función periódica y su periodo es 2pi. Gráfica de la función cosecante sería así. Dominio, todos los reales menos los múltiplos de pi. Es decir, no puede ser 0, no puede ser pi, no puede ser 2pi y así sucesivamente. Rango del intervalo menos 1 hacia menos infinito
y desde 1 hacia más infinito. Algunos valores tabulados. Por ejemplo, cosecante de pi sextos, eso vale 2. Cosecante de pi medios, eso vale 1. Cosecante de pi no existe. Cosecante de 4 pi tercios, eso es menos 2 sobre la raíz de 3. Cosecante de 3 pi medios, eso vale menos 1. Cosecante de 2 pi no existe. El bosquejo de la gráfica de la función cosecante sería así. Y acá usted puede observar que desde 0 hacia 2 pi existe un intervalo cuya longitud es 2 pi. Y esa es la representación geométrica del periodo. Entonces acá voy a colocar periodo, que es la longitud de ese intervalo, eso es 2 pi. Ahí está. Esa de ahí es la gráfica principal de la función cosecante. ¿Ya? Esta gráfica se repite a lo largo de toda la recta real en intervalos consecutivos que tienen longitud 2 pi. Listo. Último punto, cálculo de periodos. A ver, voy a borrar, por favor. Me avisan cuando ya está, ¿ya? Ok. Cálculo de periodo. ¿Qué significa eso? Miren. En los ejercicios aparece tal vez este tipo de figuritas. F de X es igual a función trigonométrica B de X más C más una constante D, donde las constantes son números reales y los valores de A y B son diferentes de C. Cuando usted tenga este tipo de funciones, yo puedo calcular su periodo. Por ejemplo, si la función trigonométrica fuera cotangente o tangente, el periodo se calcula de esta forma. Ejemplo, si yo tuviera así, a ver, primer ejemplo, si yo tuviera esta regla de correspondencia, f de x es igual a 2 veces la cotangente de pi x tercios. Por ejemplo, si yo tuviera este tipo de funciones de esta manera, automáticamente yo me doy cuenta de que este tipo de acá tiene la misma forma que está aquí. Esas dos funciones tienen la misma forma, solo que aquí la constante C y la constante D valen 0. Entonces, ¿cómo se calcula el periodo? Entonces, el periodo de esta función, el periodo, se calcula de la siguiente manera. 2 puntos. El periodo que le voy a llamar T de F. Como la función que está ahí es una función, en este caso, cotangente, la función es cotangente, entonces el periodo se calcula de esta forma. Acá sería pi sobre la constante que acompaña a x, que en este caso es pi tercios. Entonces, ¿cuánto vale el periodo de esa función? El periodo de esa función valdría 3. Así se calcula el periodo cuando es cotangente o tangente. Segundo caso, cuando es secante y coseno. En este caso, el periodo es 2pi sobre el valor absoluto de b. Y si fuera cosecante y seno, el periodo se calcula como 2pi sobre el valor absoluto de b. Ejemplo, g de x, 3 cosecante de 4x más pi cuartos. ¿Cómo se calcularía este tipo de acá? Miren,
Nuevamente, este tipo tiene la misma forma que está acá. Por lo tanto, puedo hallar su periodo. Puedo hallar el periodo de esa función. En este caso, le estoy llamando T sub G. ¿Cómo se calcula el periodo? En este caso, su periodo sería, como la función es secante, cuando es secante, el periodo se calcula como 2pi sobre el valor absoluto de la variable que acompaña a x, de la constante que acompaña a la variable x, que en este caso es 4. Por lo tanto, esto de acá, ¿cuánto me sale? Esto de acá me sale pi medios. Así se calcula el periodo para ese tipo de funciones. Muy bien. Si alguien no tiene alguna pregunta, por favor lo pueden hacer. Y si no, pasemos a la resolución de los ejercicios. ¿Está todo claro o tienen alguna pregunta acá? ¿Todo claro? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, pasemos a la última tanda de problemas. Ejercicio número 5. Problema número 5 me dice, el desplazamiento de una partícula está determinada por la función real f definida por esta regla de correspondencia. En metros, donde t denota el tiempo en minutos, tal que el t varía en este intervalo. ¿Cuál es la diferencia entre la máxima y mínima distancia que se puede alejar la partícula respecto al eje horizontal? Acá lo que me está diciendo es encontrar el máximo y mínimo valor de esta función. Cuando usted vea cuadráticas, como la que está aquí, usted vea cuadráticas, entonces lo que usted tiene que hacer es completar cuadrados. Para completar cuadrados, yo quiero que usted observe lo siguiente. Aquí está cosecante al cuadrado de 2t. Acá está menos 6 cosecante de 2t. Para beneplácito de usted, yo lo puedo expresar este tipo de esta forma. Mire, para su beneplácito, este sería así. Cosecante al cuadrado de 2t menos este 6 que está acá, yo lo puedo escribir así. 2 por 3 por la cosecante de 2t. Más, ahora, este 15 lo voy a desdoblar. Ese 15 yo lo desdoblo como 9 más 6. Entonces, usted puede observar que aquí existe un binomio cuadrado. ¿Por qué escogió el 9, profesor? Porque acá está el cuadrado del primero, me falta el cuadrado del segundo y acá está el doble producto. Entonces yo necesitaría el cuadrado de 3. Es por eso que elegí 9. Entonces, este f de t quedaría expresado de esta forma. Uy. Acá estaba ese valor. Ahí está. ¿Ya? Este tipo lo expreso así. Para beneplácito de usted, acá lo voy a descomponer, acá arribita lo voy a escribir para no tener problemas, ¿ya? Este 15 lo escribí como un 9 más el valor de 6. Cosecante al cuadrado menos 3 elevado al cuadrado. El cuadrado de primero, acá está. El cuadrado de 3, acá está 9. El doble producto de estos dos está aquí. Lo único que me quedó es el valor de 6. Ahora, hipótesis del problema. Tenemos que los valores de t varían entre pi sobre 12 y pi tercios. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar ahora por 2. Voy a
a comentar a hacer este tipo de acá. Voy a reconstruir 2t. Para eso, multiplico acá por 2 y por 2. A ver, disculpe aquí, ¿ya? Acá debe ser t. Cuando lo multiplico acá por 2, 2 por pi sobre 12 es pi sextos. 2 por pi tercios, eso es 2 pi tercios. Ahora, quiero encontrar la variación de la cosecante. Para encontrar la variación de la cosecante voy a hacer uso de la circunferencia trigonométrica. De las clases pasadas, yo les comenté este tipo de acá. Línea cosecante. Voy a colocar los arcos. Aquí está el arco de pi sextos. Aquí está el arco de 2 pi tercios. ¿Ya? Aquí está pi sextos. Y acá está 2 pi tercios. Los valores de 2t están variando acá. En algún momento voy a llegar a pi medios. Ahora voy a graficar la línea cosecante. Para eso voy a trazar una recta así. Para pi sextos, su línea cosecante sería este tipo de acá. Este tipo es la cosecante de pi sextos. Y la cosecante de pi sextos, a ver, lo voy a escribir así, cosecante de pi sextos, eso vale 2. Las demás líneas estarían cayendo así. Por ejemplo, para 2 pi tercios, la línea sería acá. Para los demás valores, quedarían aquí, quedaría aquí, quedaría aquí. Eso quiere decir que los valores de la línea cosecante estarían variando ¿de dónde a dónde? Varían de acá. Ahí están variando. Entonces, cosecante de pi medios valdría 1 por si acaso, ¿ya? Este de acá vale 1. Aquí está la variación de la cosecante. ¿De qué arco? Del arco de 2t. Eso varía desde 1 hacia 2. Por lo tanto, la cosecante de 2t varía de 1 a 2. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora lo que voy a hacer es restarle menos 3. De aquí para acá, lo que hice fue restarle menos 3. Ahora lo elevo al cuadrado. De aquí para acá, lo que yo hice es elevar al cuadrado. A toda la expresión lo elevé al cuadrado. Ahora, ¿qué hice? Le voy a sumar 6. Ahora acá le sumé 6. ¿Quién es este tipo? Ese tipo es f de t. Entonces, f de t varía entre 7 y 10. Ya de acá, a estas alturas, ya sabemos quién es estos valores. Este tipo de acá y este tipo de acá, ¿quiénes son? Ellos son el máximo y el mínimo valor de f. Este es f máximo y este de acá es f mínimo. Entonces yo voy a decir así. Luego, sea A la diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor. 10 menos 7, eso sería 3. Alternativa, la letra A. Pueden tomar la captura de pantalla de esa parte y vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pregunta número 6. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor lo pueden hacer.
Listo. Problema número 6. Voy a borrar esta parte de aquí. Ya. Problema 6. La fuerza electromotriz en voltios aplicada en un circuito eléctrico está dada por esta función real. La función real es 55 secante a la cuarta de pi t sobre 4 más 2, donde t denota el tiempo en segundos. Entonces nosotros tenemos que el valor de t varía entre 1 y 2. ¿Cuál será la fuerza mínima electromotriz aplicada al circuito eléctrico? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. A partir de este valor voy a reconstruir primero este arco que está acá. Lo primero que voy a hacer es reconstruir este arco que está aquí. ¿Ya? Para eso, a toda la desigualdad le voy a multiplicar por pi cuartos. Entonces quedaría así. A 1 le multipliqué por pi cuartos, a este 2 por pi cuartos me quedaría pi medios y a t quedaría como pi t sobre 4. Ahora voy a graficar la línea secante. Usando la circunferencia trigonométrica, podemos usar la línea secante. Eso sería así. A ver, en lugar de la secante voy a hacer la línea coseno, ¿ya? Mejor la línea coseno. Mire, voy a colocar estos arcos. Aquí está pi cuartos. Abierto en pi medios. Acá está abierto y acá está pi medios. Estos arquitos están acá. Grafiquemos la línea coseno. Para pi cuartos esa es su línea coseno. Entonces, ¿qué se puede observar? Yo puedo observar que la menor de todas las líneas coseno estarían justamente aquí, para cero, para pi medio, disculpa. Entonces lo llevo a la recta real y acá lo voy a colocar abierto. Y el coseno de pi medios, eso es 0. La mayor de todas las líneas le corresponde al arco de pi cuartos. Y ese arco lo llevo a la recta real. Como acá lo he tomado, en la recta real también lo voy a tomar. ¿Quién es él? Él es 1 sobre raíz de 2. Eso quiere decir que todos los arcos estarían justamente aquí, en esta franjita. ¿Quiénes son ellos? Esa es la variación del coseno. De la figurita, el coseno de este arco, que es pi por t sobre 4, varía de dónde a dónde. Él es mayor que 0, pero menor o igual que 1 sobre raíz de 2. ¿Bien? Quedaría así. Ahora, si yo lo invierto, quedaría de esta manera. Invirtiendo, la raíz de 2 pasa a este lado. No. Y acá me quedaría eso. 1 sobre coseno y por t sobre 4. Pero ¿quién es 1 sobre coseno? 1 sobre coseno, eso es secante. Secante de pi t sobre 4 es mayor o igual a 2. Ahora lo voy a elevar a la cuarta y me queda así. Por si acaso acá, a todo este tipo lo elevé a la cuarta. Ahora lo voy a multiplicar por 55. De aquí para acá, lo multipliqué por 55.
Por último, le voy a sumar 2. De aquí le sumé 2. Este tipo que acabo de reconstruir, el que está acá, es el EDT. Entonces, EDT es mayor que 222. ¿Este quién es? Este es el mínimo valor. Este tipo es el valor mínimo de E. Por lo tanto, la mínima fuerza aplicada es de 222 voltios. Alternativa, la letra C. Ahí está, ¿ya? Pueden tomar captura de pantalla y nos vamos al problema número 7. Rápidamente, por favor, tomen la captura de pantalla para ir al problema número 7. Siguiente pregunta, pregunta número 7. Esperando que hayan tomado la captura de pantalla. 1, 2, 3, 4 y 5. Problema número 7. El problema número 7 me dice así. En un laboratorio de biología, la función real P definida con esta regla de correspondencia representa el número de bacterias en miles. Y T es el tiempo en días. Si a las 00 horas del día 14 del 2023 se dará inicio a la observación, ¿cuál será la población de bacterias el 22 de febrero del 2023? A ver, miren. Si se empieza, si ponemos acá una recta de tiempo, yo empiezo acá. Este de acá es el 14 de febrero. El 14 de febrero. Y aquí está el 22 de febrero. En este caso, acá el tiempo t tiene que ser 0, porque acá me dice a las 00 horas, 0 horas. ¿Cuánto vale el tiempo acá? ¿Cuánto tiempo han transcurrido? ¿Cuántos días transcurre desde el 14 hacia el 22 de febrero? Aquí han transcurrido 8 días. T es igual a 8. ¿Sí? Es por eso que T es el número de días, T es igual a 8. Entonces, ¿yo qué cosa quiero saber? Quiero saber la población, el 22. Ah, ya, mire. A ver, ¿cuál es la pregunta? 9 días, porque dice las 0 horas. Ya. A ver, mire. Bueno. Mm, acá me dicen, si a las 0 horas del día 14 del 23 se dará inicio a la observación. ¿Cuál será la población de bacterias el 22 de febrero del 2023? A las 0 horas es 14 de febrero. Cuando el tiempo ha transcurrido un día, ¿cuánto sería? A ver, por ejemplo. Yo para empezar un día, tiene que ser desde las 0 horas. El T va a ser 0. Eso quiere decir que en el 14 a las 00 horas, la población sería P de 0.
Cuando han transcurrido un día, o sea, t igual a 1, la población el 15 de febrero a las 00 horas es P1. Y así hasta llegar a la número 22 a las 00. ¿No? ¿Se entendió la idea? Listo. ¿Se entendió? Listo. Entonces yo quiero saber cuál es la población el 22 de febrero. Eso quiere decir que yo quiero saber cuánto vale CAT de este tipo. Yo quiero saber cuánto vale la población, pero en 8, cuando han transcurrido 8 días. 8, cuando yo evalúe acá por 8, 8 entre 24, eso es pitercios. ¿Cuánto es la secante de pitercios? Ah, ya, esto sí lo conozco. La secante de pitercios o secante de 60, el vale 2. 2 por 3 es 6 y 6 más 5 sería 11. Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? Que para el 22, a las 0 horas del día 22 de febrero del año 2023, la población fue de 11.000 bacterias. Por lo tanto, la clave es la letra B. ¿Está bien? Ojo que dice que el P de X representa el número de bacterias, pero en miles. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso también. Problema número 8. Para finalizar, les voy a mostrar la solución del problema número 8 y con eso vamos a finalizar, ¿ya? Las disculpas del caso por este pequeño tiempo que nos quedó. Voy a borrar. ¿Listo? Ya. Problema número 8. El último problema. Ahí está. Lo que se hizo acá es completar cuadrados, ¿ya? Por si acaso. Acá en realidad lo que se hizo es sumarle 2. Acá lo que se hizo para completar cuadrados, acá yo le sumé 2 y le resté menos 2. Y además, este 2 que está acá, eso es 2 veces la tangente de este arco por la cotangente de este mismo arco. El cuadrado del primero, cuadrado del segundo, el doble producto, es por eso que sale este tipo y le queda el menos 2. De acá para acá se usó identidad especial. Tangente más cotangente, ese es 2 veces cosecante de la mitad de este ángulo. La mitad de este ángulo, el doble, disculpe, el doble de este ángulo, eso es t sobre 120. Y luego se hace lo anterior, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Por lo tanto, en la mínima población de los insectos sería 2. Pero como está en qué unidades, está en miles de unidades, la respuesta sería la letra B, 2.000 insectos. Pueden tomar la captura de pantalla y con eso vamos a finalizar el día de hoy. Les agradezco su atención y su comprensión. Espero que se haya entendido esa parte de ahí. Y estos son los problemas propuestos de la semana. La 1 la B, 2 la D, 3 la C, 4 la A, 5 la E y la 6 la letra A. Muy bien. Gracias por todos, por su atención. Cuídense mucho, sigan practicando y estudiando. Bendiciones para todos ustedes y su familia. Cuídense y nos vemos en la próxima clase, en la semana número 9, que el tema a tratar va a ser funciones trigonométricas inversas. Gracias. Muy buen día.